Hey trader, bienvenido a esta serie especial de videos. Hoy estamos en el segundo video donde te voy a enseñar a manejar los ciclos dinámicos del precio para que veas de una manera más sencilla el mercado. Hoy hablaremos de dos conceptos súper importantes que son las velas de poder y la fase de rendición. ¿Y por qué son tan importantes? Vamos directamente al gráfico. En el primer video hablamos un poco de lo que era la zona de calma o de energía y después lo que eran las ráfagas de impulso, donde el precio tiende a darnos una tendencia, sea alcista o por lo general, digamos que en los casos del contexto macro, el precio tiende a tener movimientos al alza. Después de eso, pues viene la fase de rendición y también quiero que entiendan muy bien cómo funcionan las velas de poder y por qué es que es tan importante ver estas huellas en el mercado para poder tomar posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se genera un movimiento importante para romper esa fase de acumulación donde está el precio, aquí tenemos un precio acumulando y luego de esa acumulación podemos ver unas barras grandes. Su tamaño es un tamaño que supera por mucho las 5 a 9 velas anteriores. Este dato es súper importante para poder entender realmente cómo es que vamos a identificar ese movimiento de ruptura para tomar nuestra posición y poder dejar que un trade corra lo suficiente para generar un ratio muy interesante. Después de haber pasado toda esa fase de acumulación, fase de energía, el precio tiende a tener este tipo de movimientos. Acumulación, fase de energía, hasta desde aquí más o menos, y luego tenemos una barra que es por mucho más grande que las 5 a 9 velas anteriores. Así funciona. Acumulación, velas de poder. Y si vamos hacia atrás, seguramente vamos a encontrar muchos más gráficos con este tipo de movimientos. Zonas de acumulación y el precio rompe con fuerza. Vamos más hacia atrás. Esto es una tendencia ya bajista, se las explicaré en otro video. Zonas de acumulación, acumulación y tenemos rupturas con barras muy fuertes. El mercado solamente tiene una cantidad de 9 a 13 barras y no todas son igual de relevantes. Entonces, miremos por acá otra opción más de acumulación, acumulación, barras grandes y el precio nos regala todo ese movimiento. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es entender por qué esas barras son nuestro mejor momento de entrada. Resulta que el mercado se encuentra en acumulación, está en su fase de energía, empieza a descansar. ¿Por qué? Porque todo en el mundo es cíclico. Todo en nuestras vidas es cíclico, se repite una y otra vez. Las horas, los minutos, las semanas, los días, se repiten todo el tiempo. Esto mismo hace el mercado. Siempre va a pasar por esa fase de acumulación, zona de ráfagas y va a volver a una zona de distribución o fase de rendimiento. Para retroceder, tomar fuerza nuevamente y volver a salir con fuerza. Es necesario salir con fuerza para poder marcar un inicio de una tendencia. Cuando el mercado está acumulando, no hay volumen, recuerden que el precio se mueve por la ley de oferta y demanda. A mayor demanda el precio debería subir y a mayor oferta el precio debería bajar. En estos casos, cuando hay esa acumulación no se decide todavía, no hay buena acumulación de volumen, como lo vimos en el gráfico y en el video anterior, pero después de que empieza a mostrarse ya más el aumento de esa demanda, es necesario que el precio tenga una ruptura por encima o por debajo. Al acumular tantas órdenes, tantas transacciones, el precio termina rompiendo por lo general con barras muy fuertes. Y estas barras lo que nos están mostrando es un control absoluto de los compradores. Es como si estuviéramos en un safari. En un safari, la única forma de interpretar que estamos en un territorio de elefantes es porque vemos las huellas de estos animales. Si llegamos a ese terreno y no hemos visto un elefante, la única forma de identificar que es un terreno de estos animales
es viendo sus huellas, sus pisadas, porque son muy fuertes, dejan historia, dejan un rastro, mientras que un animal pequeño no deja un rastro alguno. Es muy difícil, si no somos cazadores expertos, ver un rastro de un animal pequeño, pero un animal como un elefante podemos predecirlo o saber que está cerca porque deja huellas. Esto pasa cuando hay estos grandes movimientos. Entran tantas transacciones, tanta acumulación de volumen, tanta demanda, que el precio termina dándonos una ruptura con una barra demasiado fuerte. Esto es lo que nosotros llamamos una barra de poder. Es considerado un movimiento de ignición. Aquí empieza todo, en este punto empieza el movimiento. ¿Por qué aclaro que es un movimiento de ignición? Porque cuando el precio sale disparado en su ráfaga de impulsos, como lo vemos en este punto, llega a una fase de rendición y por eso hoy vamos a hablar de este tema. Pero muchas veces después de esa fase de rendición intenta salir también con una barra igual de sólida que la que tuvo en el momento que rompió la zona de calma de acumulación. ¿Y por qué es diferente? Porque esto ya no sería una ignición, sino un movimiento exhaustivo. Porque después de ese movimiento es normal que el precio retroceda envolviendo ese tamaño de vela. Es lo que llamamos nosotros el final del baile. En estos puntos el precio intenta crear un máximo nuevo, sea un máximo histórico o simplemente un máximo teniendo en cuenta los movimientos anteriores, y no le es suficiente. Ya no hay buen volumen, ya no hay una demanda sostenida que nos permita tener esa ruptura hacia arriba. Entonces el mercado, las instituciones tienen ese último suspiro para tomar liquidez, órdenes de ese punto, terminar de liquidar esas órdenes y empezar a retroceder para llegar a un punto de equilibrio y repetir el ciclo. Si nosotros tenemos una fase de contracción y en ese punto el precio nos regala una barra de poder, no debemos pensarlo dos veces. Simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar la entrada cuando esa barra termine o cuando tenga por lo menos la mitad del tiempo desarrollándose. Vamos a poner como ejemplo un gráfico de 2 minutos. Después de 1 minuto 30 aproximadamente vamos a poder ejecutar la orden. Si no tenemos como referencia el tiempo, lo que podemos hacer es tener en cuenta, si tengo una barra grande y aún partiéndola en 3, estos 2/3 son mucho más grandes que las últimas 5, 9 velas, puedo anticipar la posición y protegerme por debajo de esa misma vela. Es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de patrón, porque me permite tener una protección dentro de la misma barra. Entonces vamos a proteger cada posición de nosotros a una barra, sobre todo cuando nos encontremos con este tipo de escenarios. El precio va a tener entre 1 y 2 movimientos, 1 y 2 movimientos después de su primer pivote o retroceso, y ahí va a poder tal vez entrar en esa fase de rendición. Cuando esto pase, vamos a poder anticipar y dejar que el precio fluya. Cuando me puedo dar cuenta yo que el precio puede empezar a retroceder para repetir el ciclo. La mejor forma de hacerlo, y vamos a verlo en el gráfico, es entendiendo la expansión. Tenemos como referente la media móvil de 200, que es nuestro punto neutro, que lo hablamos en el video anterior, si quieren lo ven, y hablamos de una media móvil de 20 periodos, que como su nombre lo dice, calcula los últimos 20 periodos. No importa en qué marco de tiempo nos encontremos, él va a calcular los últimos 20 periodos. En este caso tenemos barras de un día, o sea que va a calcular los últimos 20 días. Y este va a calcular los últimos 200 días. Y así con el marco de tiempo que utilicemos. Estas dos medidas móviles nos van a servir a nosotros como referente para saber en qué momento el precio está en una fase de contracción y en qué momento está en una fase de expansión. Si ustedes ven, en este punto el precio está en una fase de contracción. Media móvil de 20, media móvil de 200, todo pegado, punto neutro del mercado.
Y de ahí viene ese movimiento con esa barra fuerte. Miren. Aún partiéndola a la mitad, esto es mucho más grande que todo esto, tal vez que esto, pero aquí ya hay más de 5 o 9 velas. Y está cerca de la de 200 y de la de 20. Está contraído, el precio se contrae, sale con ese movimiento de fuerza. ¿Cuál es nuestro punto importante acá? Empezar a ver cómo ese precio se aleja de esa media móvil de 20 periodos y esa media móvil de 200. Después les explicaré un poco más la teoría de regresión. Pero solo con ver que el precio se empieza a alejar y da una profundidad desde este punto hasta la media móvil de 200, miren la diferencia de cuando empezó el movimiento a cuando empezó a terminar, a llegar a esa fase de rendición. Ese es nuestro punto para entender que el precio probablemente está llegando a su final. Y si antes de eso vemos que el precio ya ha hecho 1, 2 y hasta 3 movimientos, ese es nuestro segundo punto para tener en cuenta que el precio tal vez ya va a llegar a su final. A su final no quiere decir que vaya a cambiar la tendencia, va a ir a repetir el ciclo, pero vamos a tener que ver un retroceso casi al punto donde inició el problema, como lo vemos en este caso. En ese punto nosotros vamos a empezar a protegernos con esas mismas barras grandes. Entonces nuestra entrada sería en los 2/3, nuestro stop sería por debajo de la vela y cada que haya una barra grande podríamos protegernos. Acá lo que va a hacer esta protección en esas barras grandes es permitirles maximizar el recorrido del activo y maximizar sus ganancias. Es una estrategia súper poderosa que si la vemos en cualquier marco de tiempo siempre se va a repetir. Entonces, nuestra fase de rendición va a llegar después de esa expansión. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Si es que no hemos ajustado, porque el precio va a intentar hacer máximos y siempre va a venir un precio a envolver nuevamente ese verde. Sea de esta manera o sea con barras sólidas que intenten salir a crear ese nuevo máximo y el precio vuelva y entre. Y acá vemos que generó ese rechazo y terminó yendo nuevamente hacia abajo. Podemos buscar otro ejemplo. Sale desde acá con una barra fuerte, tiene 1, 2, 3 y digamos que esto es como un cuarto movimiento y empieza a tratar de hacer ese máximo y el precio lo envuelve. Ya el precio lo envuelve y no es capaz de generar un nuevo máximo. Esto es una fase de rendición. El precio termina nuevamente yendo a niveles inferiores a tomar liquidez para volver a repetir el ciclo. Siempre va a tratar de ir, moverse 1, 2 y en el tercero va a tratar de mostrar una barra fuerte que no va a ser una ignición, sino que va a ser una fase de rendición. Miren, generó profundidad, no es un estado neutro, contando con que esto también es un movimiento fuerte. Intenta salir y luego el precio lo envuelve. ¿Qué hace el precio? Se rinde por completo y vuelve a esa fase a tratar de repetir el ciclo. Es un punto súper importante para poder saber en qué momento tomar ganancias y cómo maximizar esos recorridos, cómo no salir anticipado y cómo darle la oportunidad al precio de que fluya. Es un comportamiento cíclico que se repite y si lo practico, le hago backtesting, lo repito, cada vez me voy a volver más experto, voy a generar más confianza y voy a poder aprovechar más los ciclos del mercado. Miremoslo en otro activo, como futuros, un Nasdaq, y miremoslo en un marco de tiempo más pequeño, como una hora. Ok, entonces tenemos barras pequeñas cerca de la media móvil de 200 y de 20, barra de ignición de poder, 2/3, me protejo por debajo, tengo 2 o 3 movimientos y el precio intenta hacer máximos, no lo logra y termina siendo un movimiento envolvente y el precio vuelve nuevamente a buscar ¿qué? Liquidez a esas zonas donde empezaron el problema.
Este es uno de los patrones más importantes que yo utilizo en el mercado para tomar ganancias. Y bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Ahora que ya conocen las velas de poder y la fase de rendición, quiero que la practiquen, las identifiquen en sus gráficos y créanme, dominar estos conceptos hará que toda su operativa sea totalmente diferente. Y de nuevo, si les gustó el video, dejen su like, compártanlo con alguien que necesite esta información y no olviden suscribirse.